La tormenta rugía con una furia implacable sobre los tejados de pizarra de la mansión Blackwood, una construcción imponente que se alzaba solitaria en lo alto de la colina, dominando el valle como un gigante de piedra herido. Dentro, el duque Maximiliano de Valois observaba la lluvia golpear contra los cristales de la biblioteca, con una copa de licor ámbar en la mano que apenas había probado. Maximiliano era un hombre de 35 años, de una belleza severa y aristocrática, con cabellos oscuros que caían ligeramente sobre una frente marcada por líneas de preocupación que no correspondían a su edad. Sus ojos, de un azul profundo y tormentoso, cargaban con el peso de un luto que ya duraba 3 largos años. Desde la muerte de su esposa, la dulce y frágil Helena, el duque había cerrado las puertas de su corazón con 7 llaves, convirtiéndose en un hombre temido por su frialdad y respetado solo por su inmensa fortuna y poder. Nadie en la región se atrevía a mirarlo a los ojos, nadie excepto su fiel mayordomo, Alberto, que lo conocía desde que era un niño risueño, antes de que la vida le arrebatara la capacidad de sonreír. Aquella noche, el aniversario de la tragedia, el dolor era más agudo que nunca, un cuchillo invisible que le atravesaba el pecho cada vez que el trueno resonaba, recordándole la noche en que su mundo se derrumbó. A kilómetros de distancia, en una modesta casa de campo que alguna vez fue un hogar feliz, se desarrollaba otra tragedia, más silenciosa pero igualmente devastadora. Elara, una joven de apenas 20 años, con cabellos del color de la miel y ojos grandes y expresivos que reflejaban una bondad infinita, estaba de pie en medio de la sala de estar, temblando no por el frío, sino por el miedo y la incredulidad. Frente a ella, su madrastra, Lady Griselda, una mujer de rostro afilado y corazón marchito por la ambición, la señalaba con un dedo acusador, mientras su padre, un hombre débil y consumido por las deudas de juego, mantenía la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de su propia hija. «No tienes elección, Elara», gritó Griselda, su voz chillona cortando el aire como un vidrio roto. «El barón de Montfort ha ofrecido pagar todas nuestras deudas a cambio de tu mano. Deberías estar agradecida de que alguien quiera casarse con una muchacha sin dote y con la cabeza llena de pájaros». Elara sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. El barón era un hombre de 60 años, conocido por su crueldad y sus vicios. «Madre, por favor», suplicó con voz quebrada, «trabajaré más duro. Puedo coser, puedo vender mis bordados en la ciudad, haré lo que sea, pero no me obliguen a casarme con ese hombre. Me da miedo». Griselda soltó una carcajada seca y cruel. «¿Trabajar? Tus bordados no pagan las deudas de honor de tu padre. Eres una carga, Elara. Siempre lo has sido desde que tu madre murió». La mención de su madre fue el golpe final. Elara miró a su padre, buscando un atisbo de defensa, una palabra de protección, pero él permaneció en silencio, derrotado, eligiendo su propia comodidad por encima de la vida de su hija. En ese momento, algo se rompió dentro de Elara. La esperanza de ser amada en esa casa se disolvió como humo. «No lo haré», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «No me venderé para cubrir sus errores». La furia deformó el rostro de Griselda. «Entonces lárgate», aulló la mujer, agarrando a Elara por el brazo y arrastrándola hacia la puerta trasera. «Si no sirves para salvarnos, no comerás de nuestra mesa. ¡Fuera! Y no vuelvas hasta que estés lista para obedecer». La puerta se abrió de golpe, dejando entrar el viento helado y la lluvia torrencial. Sin permitirle tomar ni un abrigo ni una moneda, Griselda empujó a Elara hacia la oscuridad de la noche. La joven tropezó y cayó sobre el barro frío, escuchando el portazo a sus espaldas como una sentencia de muerte. Se quedó allí unos segundos, bajo la lluvia que empapaba su sencillo vestido de algodón, sintiendo que el frío le calaba los huesos, pero el frío en su alma era mucho peor. Se levantó despacio, limpiándose el barro de las manos, y miró la casa que había sido su prisión.
No había vuelta atrás. Con el corazón hecho pedazos y el alma llena de incertidumbre, Elara comenzó a caminar hacia el bosque, sin rumbo, sin destino, solo alejándose del dolor. Antes de continuar con esta historia que promete conmover cada fibra de tu ser, quiero hacer una pausa muy especial. Sean todos muy bienvenidos al canal, este espacio donde las historias de amor, dolor y redención cobran vida. Me hace inmensamente feliz saber que has elegido acompañarme en este viaje. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Me encanta leerlos y saber que estamos conectados a través de la emoción, sin importar la distancia. Esta es una historia sobre cómo dos almas rotas pueden encontrarse en medio de la oscuridad, sobre cómo el amor verdadero puede surgir de las cenizas del rechazo. Quédate conmigo hasta el final, porque cada lágrima derramada por Elara y cada silencio de Maximiliano tienen un propósito. Y si amas los romances de época llenos de sentimiento genuino, te invito a suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta maravillosa saga. Ahora, volvamos al camino oscuro, donde el destino está a punto de intervenir. Elara caminó durante horas. La lluvia no cesaba, y el viento aullaba entre los árboles como lobos hambrientos. Sus pies, calzados con zapatos finos y gastados, sangraban y le dolían a cada paso. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía detenerse, o el frío la vencería. Pensaba en su madre, en los días felices de su infancia, antes de que la enfermedad se la llevara y su padre trajera a Griselda a casa. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sola? Sollozó al viento, sintiéndose más desamparada que nunca. La carretera principal estaba desierta. Nadie en su sano juicio viajaría en una noche tan terrible. Sin embargo, el destino tiene sus propios planes. A lo lejos, el sonido rítmico de cascos golpeando el barro y el chirrido de ruedas de madera rompió la monotonía de la tormenta. Un carruaje negro, elegante y robusto, tirado por 4 caballos percherones, avanzaba a paso rápido hacia la mansión Blackwood. Dentro, Maximiliano regresaba de una reunión obligatoria en la ciudad, con el humor más sombrío que de costumbre. Odiaba salir de su refugio, odiaba las miradas de lástima de la sociedad y odiaba, sobre todo, volver a casa solo. De repente, el cochero frenó con brusquedad, haciendo que los caballos relincharan y el carruaje se sacudiera violentamente. Maximiliano se sujetó del asiento, frunciendo el ceño con irritación. Abrió la ventanilla y gritó contra el viento. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detenemos? El cochero, un hombre mayor y supersticioso, respondió con voz temblorosa. Señor duque, hay algo en el camino. Parece un cuerpo. El corazón de Maximiliano dio un vuelco extraño. Sin esperar a que su lacayo bajara a abrir la puerta, él mismo la empujó y saltó al barro, su capa negra ondeando como las alas de un cuervo. Caminó hacia el bulto que yacía inmóvil en medio del sendero. Al acercarse, la luz del farol del carruaje iluminó el rostro pálido y empapado de Elara. Estaba inconsciente, sus labios azules por el frío, su cabello enredado y sucio cubriendo parte de su cara. Parecía un ángel caído, roto y abandonado. Maximiliano sintió una punzada en el pecho que no había sentido en años. No era amor, por supuesto, su corazón estaba muerto, pero era una profunda conmoción humana. No podía dejarla allí para morir. Está viva, murmuró para sí mismo al sentir un pulso débil en el cuello de la joven. Con una fuerza que contrarrestaba su apariencia cansada, Maximiliano la tomó en sus brazos. Era ligera como una pluma, frágil como el cristal. Vamos, rápido, ordenó al cochero mientras subía con ella al carruaje. A la mansión, y que preparen agua caliente y llamen al médico. Ahora. Durante el trayecto, Maximiliano observó a la desconocida. No sabía quién era, ni qué desgracia la había llevado a estar sola en una tormenta, pero había una dignidad triste en sus facciones que le resultaba inquietante. Se quitó su propia capa, seca y cálida,
y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de Elara, frotando sus manos heladas en un intento desesperado por devolverle el calor. «Resiste», susurró, más para sí mismo que para ella. «No te mueras en mi carruaje. No necesito más fantasmas». Al llegar a la mansión Blackwood, el revuelo fue inmediato. Alberto recibió a su señor con sorpresa, pero al ver el bulto en sus brazos, su profesionalismo tomó el control. «Señor, ¿qué ha ocurrido?» «Una pobre alma perdida en la tormenta, Alberto. Prepara la habitación de huéspedes en el ala este, la que está cerca de las cocinas para que esté caliente, y trae a la señora Danvers». La señora Danvers, el ama de llaves, una mujer estricta pero justa, apareció en camisón y bata, con el cabello gris recogido en una trenza apresurada. Al ver a la joven, sus ojos se suavizaron. «Dios santo, pobre criatura. Démela, excelencia, nosotros nos encargaremos». Maximiliano depositó a Elara en la cama, sintiendo una extraña sensación de vacío al soltarla. Se quedó de pie en el umbral por un momento, observando cómo las criadas comenzaban a desvestirla para quitarle la ropa mojada. Luego, sacudiendo la cabeza como si quisiera despertar de un trance, se dio la vuelta y se marchó a su despacho, cerrando la puerta tras de sí y volviendo a su soledad autoimpuesta. Elara pasó 3 días sumida en una fiebre alta. En sus delirios, llamaba a su madre y suplicaba a su padre que no la dejara ir. La señora Danvers, que la cuidaba día y noche, escuchaba con el corazón encogido, reconstruyendo poco a poco la historia de la joven a través de sus palabras inconexas. «Pobre niña», le decía a Alberto en la cocina. «La han echado como a un perro. No tiene a nadie». Maximiliano preguntaba por su estado cada mañana con una formalidad fría, pero Alberto notaba que el duque se detenía frente a la puerta de la habitación de huéspedes más tiempo del necesario, escuchando el silencio o los gemidos de la fiebre. Al 4.º día, la fiebre cedió. Elara abrió los ojos y se encontró en una habitación que nunca había visto, con sábanas de lino fino y un fuego crepitando alegremente en la chimenea. Intentó incorporarse, pero estaba débil. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. La señora Danvers, que estaba cosiendo junto a la ventana, se levantó de inmediato y se acercó con una sonrisa amable. «Estás a salvo, querida. Estás en la mansión Blackwood. El duque te encontró en el camino». «¿El duque?», repitió Elara confundida. Los rumores sobre el duque de Valois eran oscuros. Decían que era un hombre sin alma. El miedo la invadió. «¿Por qué me trajo aquí? No tengo dinero para pagarle». La señora Danvers le acarició la mano. «Nadie te está cobrando nada. Descansa, necesitas recuperar fuerzas». Más tarde ese mismo día, la puerta se abrió y Maximiliano entró. Su presencia llenó la habitación, imponente y severa. Elara se sintió pequeña e insignificante bajo su mirada escrutadora. «Me dicen que ha recuperado la conciencia», dijo él, su voz grave resonando en las paredes de piedra. No se acercó a la cama, manteniéndose a una distancia segura, como si temiera contagiarse de algo, quizás de humanidad. Elara bajó la mirada, avergonzada de su situación. «Sí, excelencia. Le agradezco infinitamente que me haya salvado la vida. Me iré tan pronto como mis piernas me sostengan. No quiero ser una carga». Maximiliano la observó. Había esperado encontrar a una campesina tosca, pero la joven hablaba con una educación y una suavidad que denotaban una buena crianza, a pesar de la pobreza de su ropa. «No tiene a dónde ir, ¿verdad?», preguntó él, directo y brutalmente honesto. Elara sintió que las lágrimas volvían a amenazar, pero levantó la barbilla con orgullo. «Encontraré un lugar. Dios proveerá». Maximiliano soltó un resoplido cínico. «Dios no suele proveer techos en medio del invierno. Escuche, señorita. Elara, señor. Elara Vance. Señorita Vance, mi ama de llaves me dice que usted sabe coser y que parece tener buena mano con las tareas delicadas». Elara asintió, sin saber a dónde quería llegar. «Resulta que tengo una necesidad en esta casa.
Una necesidad que nadie ha podido cubrir. El duque hizo una pausa, y por primera vez, su máscara de frialdad se agrietó, dejando ver un dolor profundo en sus ojos. Tengo una hija. Sophie. Tiene 5 años. Desde que su madre murió, Sophie no habla. No ha dicho una sola palabra en 3 años. Las niñeras no duran aquí, se desesperan o le tienen miedo a mi temperamento, o al silencio de la niña. Elara lo miró sorprendida. Sabía que el duque era viudo, pero no sabía nada de una hija. Imaginó a una niña pequeña, sola en este inmenso y frío castillo, cargando con un dolor que ni siquiera podía expresar. Su propio corazón, herido por el rechazo de su padre, palpitó con empatía. ¿Usted quiere que yo sea su niñera?, preguntó incrédula. Quiero que lo intente, corrigió Maximiliano. Si logra que la niña confíe en usted, tendrá un hogar, un salario y protección bajo mi techo. Si falla, o si veo que no tiene paciencia, se irá. Es un trato comercial, nada más. Elara miró a aquel hombre poderoso que parecía tan perdido como ella. Vio la soledad en sus ojos, una soledad que hacía eco con la suya. No tenía a dónde ir, era cierto, pero más allá de la necesidad, sintió un llamado. Tal vez, solo tal vez, ella podía ayudar a esa niña. Tal vez su propio sufrimiento servía para entender el de alguien más. Acepto, Excelencia, dijo Elara con voz firme. Cuidaré de su hija como si fuera mía. Maximiliano asintió, sin sonreír. Bien, mañana la conocerá. Pero le advierto, Elara, no espere milagros. En esta casa, la esperanza murió hace mucho tiempo. Dicho esto, se dio media vuelta y salió, dejando a Elara con el corazón acelerado y una extraña sensación de destino. Esa noche, mientras escuchaba el viento golpear de nuevo contra los muros, Elara prometió que no se rendiría. Había sido rechazada por su propia sangre, pero tal vez, en este lugar de sombras, podría encontrar una luz. No sabía que el verdadero desafío no sería solo el silencio de la niña, sino derribar los muros de hielo que rodeaban el corazón de su padre. A la mañana siguiente, Elara se vistió con un vestido sencillo de lana gris que la señora Danvers le había proporcionado. Se sentía nerviosa. La mansión, a la luz del día, era aún más impresionante y opresiva. Los pasillos eran largos, decorados con tapices antiguos y armaduras que parecían vigilar cada paso. El silencio era absoluto, antinatural para una casa donde vivía una niña. La señora Danvers la guió hasta el ala oeste, donde se encontraba la habitación infantil. Sophie es una niña especial, le susurró la mujer antes de abrir la puerta. No es que no pueda hablar, los médicos dicen que está sana. Es que no quiere. Simplemente se apagó. Elara asintió, respirando hondo, y entró. La habitación era grande, llena de juguetes caros y hermosos. Muñecas de porcelana, caballitos de madera, casas de miniatura. Pero todo estaba perfectamente ordenado, como si nadie jugara con ellos. Y en un rincón, sentada en una pequeña silla frente a la ventana, estaba Sophie. La niña tenía el cabello oscuro de su padre y una piel pálida como la leche. Estaba de espaldas, mirando el jardín gris y lluvioso. Elara se acercó despacio, cuidando de no hacer ruido. Se arrodilló a unos pasos de ella para estar a su altura. «Hola, Sophie», dijo con su voz más dulce. La niña no se movió, ni siquiera parpadeó. Era como una estatua pequeña y triste. «Me llamo Elara. Tu papá me ha pedido que esté contigo». Sophie giró la cabeza muy lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elara, la joven sintió un escalofrío. Eran los ojos de Maximiliano, azules y profundos, pero en ellos no había furia, solo una tristeza infinita y vacía. La niña la miró durante unos segundos, como evaluando si valía la pena el esfuerzo, y luego volvió a mirar por la ventana, ignorándola por completo. El rechazo fue palpable, pero Elara no se desanimó. Se sentó en la alfombra, cerca de ella,
pero sin invadir su espacio. «¿Sabes?», comenzó a decir Elara, hablando al aire, como si contara un secreto. «Yo también me siento a veces muy triste. Mi mamá se fue al cielo, igual que la tuya. Y a veces, cuando llueve así, siento que el mundo es muy grande y yo soy muy pequeña». Por primera vez, los hombros de Sophie se tensaron. Estaba escuchando. «Pero mi mamá me enseñó que incluso en los días más grises, las flores siguen creciendo, esperando el sol. Yo tenía un jardín en mi casa, bueno, en la casa donde vivía». Elara tomó una muñeca de trapo que había traído en su bolsillo, una muñeca vieja que había logrado salvar de su casa. No era bonita como las de porcelana, estaba remendada. La puso suavemente en el suelo, entre ella y Sophie. Ella se llama Lulú, también está un poco solita. Pasaron las horas. Elara hablaba, cantaba en voz baja, leía cuentos. Sophie no emitía sonido, pero cuando Elara se levantó para ir a buscar la comida, sintió un tirón en su falda. Bajó la vista. La pequeña mano de Sophie estaba agarrando la tela de su vestido. La niña la miraba fijamente, y luego, con un movimiento rápido, señaló la muñeca de trapo en el suelo. Elara sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación sombría. Se agachó y le entregó la muñeca. Sophie la abrazó contra su pecho y por un instante apoyó su mejilla contra la mano de Elara. Fue un gesto fugaz, pero fue suficiente. Esa noche, cuando Maximiliano regresó a la mansión, se encontró con la señora Danvers en el vestíbulo. «¿Cómo ha ido?», preguntó él, esperando escuchar que la nueva niñera había renunciado o que la niña había tenido una crisis. La señora Danvers sonrió, algo raro en ella. «Señor duque, debería subir. La señorita Elara está leyéndole un cuento y...» Sophie se ha dormido agarrada a su mano. Maximiliano sintió una sacudida en el pecho. Subió las escaleras con pasos silenciosos y se detuvo en la puerta entreabierta de la habitación infantil. La luz de la vela iluminaba la escena. Elara, sentada en el borde de la cama, con un libro en el regazo, y Sophie, durmiendo plácidamente, con su manita entrelazada con la de la joven. Maximiliano observó el perfil de Elara, la suavidad de su expresión, la paz que emanaba de ella. Por un momento, el hielo alrededor de su corazón crujió. No se atrevió a entrar. Se quedó allí, en la sombra, un guardián solitario, preguntándose quién era realmente esa mujer que la tormenta le había traído y si, quizás, era posible que la primavera volviera alguna vez a la mansión Blackwood. Pero el miedo a sufrir de nuevo era más fuerte. Se dio la vuelta y se marchó a su despacho, a beber para olvidar que, por un segundo, había sentido esperanza. Los días siguientes en la mansión Blackwood transcurrieron bajo una extraña y tensa calma, similar a la atmósfera que precede a una tormenta eléctrica. Elara se despertó al amanecer, antes incluso de que los sirvientes comenzaran a encender las chimeneas. Se lavó la cara con el agua helada de la jofaina, un recordatorio físico de su realidad. Ya no era la hija de un encuadernador, ni una paria rechazada, ahora tenía un propósito. Se vistió con el uniforme gris, se recogió el cabello color miel en un moño severo para parecer mayor, más competente, y se dirigió al ala oeste. La mansión era un laberinto de sombras y ecos. Cada paso que daba sobre las alfombras persas parecía levantar el polvo de historias olvidadas. Elara sentía que la casa la observaba, juzgándola, preguntándose si tendría la fuerza suficiente para romper la maldición de silencio que había caído sobre ella. Al entrar en la habitación infantil, encontró a Sophie despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana con esa inmovilidad antinatural que partía el alma. La niña no giró la cabeza cuando Elara entró. «Buenos días, pequeño gorrión», saludó Elara con suavidad, abriendo las cortinas para dejar entrar la pálida luz de la mañana. «Hoy el sol intenta salir. ¿Lo ves? Las nubes se están rompiendo». Sophie no respondió.
Elara no se desanimó. Sabía que la paciencia era su única arma. Comenzó su rutina, narrando cada acción como si fuera una aventura. Vamos a cepillar ese cabello de princesa para que brille. Vamos a buscar el vestido azul, el que tiene el color del cielo de verano. Mientras peinaba los rizos oscuros de la niña, Elara tarareaba. No era una canción completa, solo una melodía suave, vibrante. Sintió cómo los pequeños hombros de Sophie se relajaban imperceptiblemente bajo sus manos. Era un comienzo, un grano de arena en una montaña. Mientras tanto, en el ala este, Maximiliano intentaba concentrarse en los libros de contabilidad de sus tierras, pero los números bailaban ante sus ojos sin sentido. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de la noche anterior. La joven desconocida sentada en el suelo, su hija durmiendo aferrada a ella. Sentía una mezcla de gratitud y una ira irracional. Ira porque una extraña hubiera logrado en un día lo que él no había podido en 3 años. Ira porque la presencia de Elara en la casa hacía que el aire se sintiera diferente, más ligero, y él no estaba listo para la ligereza. Él necesitaba su dolor. Era lo único que le quedaba de Elena. Se levantó bruscamente, tirando la pluma sobre el escritorio, y decidió inspeccionar el trabajo de la nueva niñera. Quería encontrar una falta, un error, algo que justificara su despido y el retorno a su segura soledad. Caminó hacia la habitación infantil. Se detuvo en la puerta, que estaba entreabierta. Lo que vio lo dejó clavado en el sitio. La habitación, habitualmente ordenada y estéril como una sala de museo, estaba en un caos alegre. Había cojines en el suelo formando un fuerte. Telas de colores colgaban de las sillas, y en medio de todo, Elara estaba de rodillas, con una sábana sobre la cabeza, fingiendo ser un fantasma amable. Sophie estaba sentada frente a ella, y aunque no reía, sus ojos estaban muy abiertos, fijos en Elara, brillantes de atención. «Soy el fantasma de las cosquillas», decía Elara con voz teatral, acercándose a la niña. Sophie se encogió, pero no de miedo, sino de anticipación. Y entonces ocurrió. Un sonido. Un pequeño, ronco y oxidado sonido escapó de la garganta de Sophie. Una risita. Fue breve, apenas un suspiro, pero para Maximiliano sonó como un trueno. Su hija había reído. El duque empujó la puerta, entrando con brusquedad, rompiendo el hechizo. Elara se quitó la sábana de la cabeza, despeinada y sonrojada, y se puso de pie de un salto, alisándose el vestido. Sophie, al ver a su padre, se apagó de nuevo, volviendo a su caparazón, bajando la cabeza. «¿Qué significa este desorden?», preguntó Maximiliano, su voz más dura de lo que pretendía, tratando de ocultar la conmoción que sentía. «¿Le pago para que convierta la habitación de mi hija en un mercado?». Elara lo miró. Vio la tensión en su mandíbula, el miedo disfrazado de autoridad en sus ojos. Esta vez no bajó la mirada. «Le paga para que cuide de ella, Excelencia. Y los niños no viven en museos. Los niños juegan. El desorden se puede recoger, pero la tristeza es más difícil de limpiar». Maximiliano dio un paso hacia ella, imponiendo su altura. El aroma de su colonia, sándalo y tabaco, envolvió a Elara. «¿Se atreve a darme lecciones de crianza, señorita Vance? ¿Usted, que no tiene nada?» «Tengo memoria, señor», respondió ella con valentía. «Recuerdo lo que es ser niña y sentir frío. Su hija tiene frío por dentro, este fuerte de cojines», señaló la pila en el suelo. «Es el único lugar cálido que ha tenido en mucho tiempo». Se miraron fijamente, un duelo silencioso de voluntades. El duque vio en los ojos color miel de Elara una determinación de acero que le recordó, dolorosamente, a la mujer que había perdido. No podía intimidarla. Y, muy a su pesar, la admiraba por ello. «Recoja esto antes de la cena», ordenó finalmente, dándose la vuelta para ocultar la turbación en su rostro. «Y vístala adecuadamente. Hoy comerá conmigo en el comedor principal». Elara se quedó boquiabierta mientras él salía. ¿Comer con él?
Sophie siempre comía sola en su cuarto. Era un gran paso. Miró a la niña y sonrió. Lo oíste, Sophie. Tu papá quiere cenar contigo. Vamos a ponerte preciosa. La cena fue una experiencia tensa. El comedor principal era una sala cavernosa, con una mesa lo suficientemente larga para 20 personas. Maximiliano se sentó en la cabecera, Sophie a su derecha, y Elara, por insistencia del duque, se sentó frente a la niña, no como una igual, sino como una supervisora necesaria. El sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba en el silencio. Maximiliano miraba a su hija, intentando encontrar algo que decir, pero las palabras se le atragantaban. ¿De qué se habla con una desconocida que lleva tu propia sangre? Sophie miraba su plato, sin tocar la comida. Está delicioso, Sophie, dijo Elara, rompiendo el silencio opresivo. Prueba las zanahorias. El cocinero las ha glaseado con miel, como a ti te gustan. Sophie miró a Elara, luego a su padre, y tímidamente tomó el tenedor. Maximiliano observó la interacción, sintiéndose un intruso en su propia familia. ¿Le gustan los libros, señorita Vance?, preguntó el duque de repente, su voz resonando demasiado fuerte. Elara lo miró sorprendida. Sí, excelencia. Mi padre era encuadernador. Crecí entre papel y tinta. Los libros fueron mis primeros amigos. Tenemos una biblioteca extensa, dijo él, tomando un sorbo de vino. Está descuidada. Quizás, si le sobra tiempo de sus juegos, podría echarle un vistazo. Hay primeras ediciones que se están pudriendo, igual que todo en esta casa. Era una ofrenda de paz envuelta en cinismo. Elara sonrió suavemente. Sería un honor, señor. Los libros, como las personas, solo necesitan un poco de atención para revivir. Esa noche, después de acostar a Sophie, Elara no pudo dormir. La imagen del duque, solo en la cabecera de esa mesa inmensa, la perseguía. Bajó a la biblioteca, guiada por la curiosidad y el deseo de ser útil. La sala era magnífica, pero olía a humedad y abandono. Pasó los dedos por los lomos de cuero, sintiendo la historia latir bajo sus yemas. En un rincón, cubierto por una sábana polvorienta, había un piano de cola. Elara, que había aprendido a tocar de oídas escuchando a su madre, sintió una atracción irresistible. Levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas pero intactas. Se sentó en la banqueta y, con suavidad, tocó una nota. El sonido, puro y melancólico, flotó en el aire. Sus dedos, recordando viejas melodías, comenzaron a moverse, tocando una pieza triste y dulce, una canción de despedida. No escuchó la puerta abrirse, no sintió la presencia a sus espaldas, hasta que la voz de él la hizo saltar. Esa era la canción favorita de Helena. Elara retiró las manos como si el piano quemara, girándose bruscamente. Maximiliano estaba en el umbral, sosteniendo un candelabro. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban con una emoción indescifrable. Lo siento. Yo no sabía. No debí, balbuceó ella, levantándose. No pares, dijo él, caminando hacia ella. Dejó el candelabro sobre el piano. Hace 3 años que este piano no suena. Pensé que lo odiaba, pero al oírlo, se detuvo, pasando una mano por la madera pulida del instrumento. Toca otra vez. Por favor. Elara vio la súplica en sus ojos. No era una orden de un duque. Era el ruego de un hombre desesperado por sentir algo más que dolor. Se sentó de nuevo y comenzó a tocar. Maximiliano se quedó de pie junto al piano, mirando sus manos moverse. La música llenó el espacio entre ellos, tejiendo un hilo invisible que los conectaba. Por primera vez, Maximiliano no vio a Helena en el recuerdo. Vio a Elara. Vio la curva de su cuello, la concentración en su rostro, la luz de la vela reflejada en su cabello dorado. Sintió un calor peligroso nacer en su pecho, un deshielo que dolía. Cuando la última nota se desvaneció, se quedaron en silencio, mirándose. La distancia entre ellos era escasa. Elara podía ver las motas grises en el azul de sus ojos.
Podía sentir el calor que emanaba de él. El corazón le latía desbocado. «¿Quién es usted, Elara?», susurró él, usando su nombre por primera vez sin el título. «¿Por qué el destino la trajo a mi puerta en medio de una tormenta?» «Tal vez», respondió ella con voz temblorosa, «tal vez la tormenta me trajo porque aquí es donde debía estar. Tal vez ambos estábamos perdidos, Excelencia». Maximiliano extendió la mano. Sus dedos rozaron vacilantes la mejilla de ella. Fue un toque ligero, casi eléctrico. Elara cerró los ojos, inclinándose inconscientemente hacia su mano. Pero entonces, el reloj del pasillo dio las 12 campanadas. El sonido rompió el hechizo. Maximiliano retiró la mano bruscamente, como si hubiera despertado de un sueño. Su máscara de frialdad volvió a caer sobre su rostro. «Es tarde», dijo con voz ronca, dando un paso atrás. «Vuelva a su habitación. No debe estar aquí a solas conmigo. La gente hablará». El rechazo fue como un cubo de agua fría. Elara asintió, sintiendo una punzada de vergüenza y decepción. «Buenas noches, señor», murmuró, y salió corriendo de la biblioteca, dejando al duque solo con los ecos de la música y el aroma de ella impregnado en el aire. Pasaron las semanas y el invierno comenzó a ceder ante los primeros brotes de la primavera. La relación entre Elara y Sophie floreció. La niña ya no se escondía, seguía sin hablar, pero se comunicaba a través de dibujos, de miradas, de pequeños apretones de manos. Y Maximiliano era un enigma. A veces era amable, conversando con Elara sobre literatura y arte, permitiéndole acompañarlo en paseos por el jardín. Otras veces, se encerraba en sí mismo, volviéndose frío y distante, castigándose por cada momento de felicidad que se permitía sentir. Pero no podía negar que la vida había vuelto a la mansión Blackwood. Sin embargo, la felicidad es frágil cuando se construye sobre secretos. Un día, un carruaje desconocido llegó a la mansión. De él descendió un hombre con aspecto de abogado, con una cartera de cuero bajo el brazo. Pidió ver al duque con urgencia. Maximiliano lo recibió en su despacho, con la puerta cerrada. Elara, que estaba jugando con Sophie en el vestíbulo, sintió un mal presentimiento. Pasó una hora. Cuando la puerta del despacho se abrió, el abogado salió con cara de satisfacción, y Maximiliano apareció detrás de él con el rostro desencajado por la furia. «¡Elara!», gritó, y su voz hizo temblar los cristales. Ella se acercó rápidamente, enviando a Sophie con la señora Danvers. «¿Qué sucede, señor?». Maximiliano le lanzó un papel sobre la mesa. Era una carta firmada por Lady Griselda. «Léalo», ordenó él. Elara tomó el papel con manos temblorosas. «Estimado duque de Valois, lamento informarle que está usted albergando a una fugitiva. Mi hijastra, Elara, huyó de casa tras robar joyas de la familia y deshonrar nuestro apellido con un comportamiento inmoral. Le ruego que la retenga hasta que podamos ir a recogerla para que enfrente la justicia o, si lo prefiere, pague la suma correspondiente a lo robado para evitar el escándalo». Elara levantó la vista, pálida como un fantasma. «Es mentira», susurró. «Es mentira. Yo no robé nada. Ella me echó porque no quise casarme con el barón de Montfort. Me echó sin nada». Maximiliano la miró escrutándola. Quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Pero la carta mencionaba detalles, mencionaba deudas, y él sabía que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Además, el miedo a ser engañado, a abrir su corazón a una mentira, era su mecanismo de defensa más fuerte. «¿Por qué no me dijo quién era?», preguntó él con frialdad. «Me dijo que no tenía a nadie. No me dijo que tenía una familia que la buscaba. Porque sabía que me enviarían de vuelta», lloró ella. «Y volver allí es peor que la muerte, créame, por favor». «La confianza se gana, Elara, y usted la ha roto con su silencio», dijo él, dándole la espalda. «El abogado dice que su madrastra llegará en 2 días. Hasta entonces permanecerá en su habitación.
No quiero que se acerque a mi hija. No voy a permitir que una posible criminal influencie a Sophie. ¡No soy una criminal!, gritó Elara, herida en lo más profundo. Soy la única persona en esta casa que ha logrado que su hija sonría. Y usted lo sabe. Tiene miedo, Maximiliano. Tiene miedo de sentir algo por mí, y por eso se aferra a esta mentira para alejarme. Maximiliano se giró, furioso. ¡Silencio! ¡A su habitación! ¡Ahora! Elara salió corriendo, con el corazón destrozado. No por la acusación, sino porque él, el hombre que empezaba a amar, había elegido creer lo peor de ella antes que escuchar a su propio corazón. Esa noche, encerrada en su cuarto, Elara miró por la ventana hacia el camino oscuro. Sabía que Griselda venía, y sabía que si Griselda la atrapaba, su vida había terminado. Tenía que huir. Pero, ¿cómo dejar a Sophie? ¿Cómo dejar a Maximiliano sumido de nuevo en la oscuridad? Mientras tanto, en su despacho, Maximiliano servía otra copa. Miraba la carta de Griselda. Había algo en la caligrafía, en el tono venenoso, que le resultaba familiar. Le recordaba a las cartas de condolencia falsas que había recibido tras la muerte de Helena, cartas llenas de veneno disfrazado de miel. Miró el retrato de su esposa. «¿Qué harías tú, Helena?», preguntó a la sombra. Y en el silencio de la noche, le pareció escuchar una respuesta. El amor no juzga, el amor salva. El duque golpeó la mesa con el puño. No entregaría a Elara sin luchar. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba pruebas. Llamó a Alberto. «Prepara mi caballo», ordenó. «Voy a salir. Y que nadie, absolutamente nadie, entre en la habitación de la señorita Vance hasta que yo vuelva». El duque de Valois iba a cabalgar hacia el pueblo, hacia la casa de Griselda. Iba a mirar al diablo a los ojos para descubrir si el ángel que tenía en su casa era real o una ilusión. Pero lo que no sabía era que el tiempo corría en su contra, y que Griselda no venía sola. Venía con el varón, y venían dispuestos a llevarse a Elara por la fuerza, con o sin el permiso del duque. La tormenta se acercaba de nuevo, y esta vez amenazaba con destruirlo todo. La noche se había cerrado sobre el valle como una boca de lobo, tragándose la luna y las estrellas, dejando solo la oscuridad y el rugido del viento. Maximiliano galopaba hacia el pueblo. Su caballo negro, Tormenta, cortaba el aire con la furia de su dueño. El barro salpicaba su capa, el frío le mordía la cara, pero él no sentía nada más que el fuego de la duda y la urgencia en su pecho. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba mirar a los ojos al padre de Elara y ver si había engendrado a una criminal, o si había abandonado a un ángel. Llegó a la modesta casa de campo donde Elara había vivido. La estructura se veía decrépita bajo la lluvia. Las ventanas oscuras, como si la vida hubiera huido de allí. El duque desmontó de un salto, atando las riendas a una cerca podrida. Caminó hacia la puerta y golpeó con el puño, un golpe que resonó como una sentencia. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte. «Abran, en nombre del duque de Valois». Se oyó un ruido de arrastre dentro, y una voz temblorosa. Finalmente, la puerta se entreabrió, revelando el rostro demacrado y asustado del padre de Elara. El hombre apestaba a ginebra barata y a miedo. Al ver la imponente figura del duque, dio un paso atrás, casi tropezando. Excelencia», balbuceó. ¿Qué hace aquí a estas horas?» Maximiliano entró sin pedir permiso. Empujando la puerta, su presencia llenó la pequeña sala de estar, haciendo que el techo pareciera más bajo, las paredes más estrechas. «Vengo a hablar de su hija», dijo el duque, su voz fría y controlada, pero con una amenaza subyacente. «He recibido una carta de su esposa. Dice que Elara es una ladrona, que robó joyas y huyó. Quiero saber si es verdad». El hombre se desplomó en una silla vieja, cubriéndose la cara con las manos. «No lo sé. Griselda dice que faltan cosas, pero Elara nunca. Míreme».
ordenó Maximiliano, agarrando al hombre por las solapas de su camisa sucia y levantándolo. Míreme a los ojos y dígame la verdad. ¿Su hija es una ladrona? ¿O ustedes la echaron como a un perro porque les estorbaba? El padre de Elara comenzó a llorar. Lágrimas de un hombre débil y roto. No tuve opción. Excelencia. Griselda, ella manda. Las deudas. El barón de Montfort. Él quería a la niña. Ofreció perdonar el dinero, pero Elara se negó. Dijo que prefería morir. Griselda se puso furiosa. La echó sin nada a la tormenta. Yo soy un cobarde. Dejé que pasara. Maximiliano soltó al hombre con asco, como si hubiera tocado algo sucio. Así que era mentira, susurró, la furia creciendo en su interior, no contra Elara, sino contra sí mismo por haber dudado, y contra esos monstruos que se hacían llamar familia. Ella no robó nada. Ustedes intentaron venderla, y cuando no pudieron, intentaron destruirla. El varón viene esta noche. Sollozó el padre, confesando su último pecado. Griselda fue a buscarlo. Le dijo que Elara estaba en su mansión. Le dijo que si la recuperaban, el trato seguía en pie. Han ido a por ella. El mundo de Maximiliano se detuvo. El tiempo se congeló. ¿Qué ha dicho? Rugió. ¿Cuándo? ¿Cuándo se fueron? Hace una hora, quizá más. Llevan hombres, llevan armas. Van a sacarla de su casa, Excelencia, por la fuerza si es necesario. Maximiliano no esperó a escuchar más. Salió de la casa corriendo, el pánico helado sustituyendo a la furia. Había dejado a Elara sola, encerrada en su habitación, indefensa, y había dejado a su hija, a Clara, en la misma casa que esos buitres iban a atacar. ¡Dios mío!, gritó, saltando sobre su caballo. ¡Corre, tormenta, corre! Clavó las espuelas, y el caballo salió disparado hacia la noche, en una carrera contra el tiempo y la muerte. Mientras tanto, en la mansión Blackwood, el silencio era engañoso. Elara estaba sentada en el suelo de su habitación, con la espalda apoyada contra la puerta cerrada. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando un rastro salado. Se sentía traicionada, herida, pero su preocupación no era por ella misma, era por Clara y por Maximiliano. ¿Por qué había creído la mentira tan fácilmente? ¿Acaso su corazón estaba tan dañado que no podía reconocer la verdad ni siquiera cuando la tenía enfrente? De repente, escuchó un ruido abajo. No era el viento. Era el sonido de la puerta principal siendo golpeada. Y luego, voces. Voces fuertes, ásperas, que no pertenecían a los sirvientes. Elara se puso de pie, pegando la oreja a la madera. «¡Abran en nombre de la ley, o derribaremos la puerta!», gritó alguien. Reconoció esa voz. Era la voz del barón de Montfort, el hombre que le causaba pesadillas, y luego la voz chillona de Griselda. «Sabemos que está aquí. El duque la tiene escondida. Entregadla y nadie saldrá herido». Elara sintió que la sangre se le iba de la cara. Habían venido, tal como temía. Escuchó a Alberto, el mayordomo, intentando detenerlos. «No pueden entrar aquí. Esta es la casa del duque de Valois. Se arrepentirán». Hubo un estruendo, el sonido de madera rompiéndose, y luego un grito de dolor. «¡Alberto!». Elara se tapó la boca para no gritar. Habían entrado. Estaban en la casa. «Busquen en todas las habitaciones», ordenó el varón. «Quiero a la chica. Y si la niña del duque estorba, quitadla de en medio». Clara. El pensamiento golpeó a Elara como un rayo. Clara estaba sola en su habitación, en el ala oeste. Si esos hombres la encontraban, asustada, muda, Elara no podía quedarse allí. No podía esperar a que la salvaran. Tenía que salvar a Clara. Miró a su alrededor, buscando una salida. La ventana estaba en el segundo piso, pero había una enredadera de hiedra gruesa que bajaba por el muro de piedra. Era una locura,
pero era su única opción. Abrió la ventana. El viento y la lluvia la golpearon en la cara. No lo pensó 2 veces. Se subió al alféizar. Agarró las ramas mojadas y comenzó a descender. Las espinas le rasgaban las manos. Las piedras resbaladizas amenazaban con hacerla caer al vacío. Pero el miedo por la niña le daba fuerzas sobrehumanas. Llegó al suelo, jadeando, con las manos sangrando. No corrió hacia el bosque para escapar. Corrió hacia la entrada de servicio, hacia la cocina. Tenía que llegar al ala oeste antes que ellos. Entró en la casa. Los pasillos estaban en sombras, pero se oían pasos pesados y risas crueles en el vestíbulo principal. El ara se movió como un fantasma, conociendo cada rincón de la mansión gracias a sus días de trabajo. Subió por la escalera de servicio, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que la escucharan. Llegó al pasillo de la habitación infantil. La puerta estaba cerrada. «Clara», susurró, abriendo con cuidado. La habitación estaba a oscuras. «Clara, soy yo. Soy el ara». Un sollozo ahogado vino de debajo de la cama. El ara se agachó y vio 2 ojos grandes y aterrorizados brillando en la oscuridad. Sacó a la niña, que temblaba como una hoja. «Shh, no hagas ruido. Tenemos que escondernos». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. Una figura se recortó contra la luz del pasillo. Era Griselda. Sostenía un candelabro en alto, y su rostro se iluminó con una sonrisa triunfal y malévola. «Aquí estás, ratita», dijo, entrando en la habitación, «y veo que tienes compañía. Qué tierna escena». El ara empujó a Clara detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo. «No te acerques», advirtió, buscando algún arma, un jarrón, un libro, lo que fuera. «Si la tocas, te mato». Griselda se rió. «Tú, matarme. No tienes el valor, pero el varón, él sí tiene planes para ti, y para esta mocosa muda. Dicen que el duque la adora. Imagina cuánto pagará por recuperarla». «No», gritó el ara. En ese momento, el varón entró en la habitación, seguido por 2 hombres de aspecto brutal. El varón era un hombre obeso, con la cara enrojecida y ojos lascivos. «Vaya, vaya», dijo, lamiéndose los labios. «La pajarita ha salido de su jaula, y se ha puesto más bonita desde la última vez que la vi». Avanzó hacia el ara. Ella retrocedió hasta chocar con la pared. Clara se aferraba a su pierna, enterrando la cara en su falda. «Ven con nosotros por las buenas, el ara», dijo el varón, extendiendo una mano llena de anillos. «Y tal vez no le hagamos daño a la niña. Todavía». El ara miró a Griselda, luego al varón. Sabía que mentían. No dejarían testigos. «¡Nunca!», gritó, y agarrando un pesado candelabro de bronce de la mesa, lo lanzó con todas sus fuerzas contra el varón. El objeto golpeó al hombre en el hombro, haciéndolo gruñir de dolor y furia. «¡Perra!», aulló. «¡Agarradla! Y atad a la niña». Los hombres se lanzaron sobre ellas. El ara luchó, arañó, mordió, gritó, pero eran demasiado fuertes. Uno de ellos la sujetó por los brazos, inmovilizándola, mientras el otro agarraba a Clara. La niña gritó, un sonido agudo y desgarrador, un grito que rompió 3 años de silencio. «¡Papá!». El grito resonó por toda la mansión. Y entonces se oyó otro sonido, un estruendo abajo, como si las puertas del infierno se hubieran abierto. Pasos rápidos, furiosos, subiendo las escaleras, el sonido de acero desenvainándose. El duque había llegado. Apareció en la puerta como un ángel vengador. Su capa empapada ondeaba, su cabello estaba pegado a su frente, y en su mano brillaba una espada antigua, sacada de la armadura del vestíbulo. Sus ojos no eran humanos, eran pozos de fuego azul. «¡Soltadlas!», rugió, y su voz fue tan terrible que los hombres del varón vacilaron. El varón se giró, sacando una pistola. «¡Atrás, duque! ¡O disparo!». Pero Maximiliano no se detuvo, ni siquiera parpadeó.
Avanzó con una velocidad letal. Antes de que el varón pudiera apretar el gatillo, el duque golpeó la pistola con su espada, haciéndola volar por los aires. Y luego, con un movimiento fluido, puso la punta de la hoja en la garganta del varón. «Te daré una oportunidad», siseó Maximiliano, respirando agitadamente. «Una sola oportunidad para salir de mi casa con vida. Ordénales que la suelten. Ahora». El varón, sudando frío, sintiendo el filo del acero en su piel, asintió frenéticamente. «¡Soltadlas! ¡Vámonos! ¡Este hombre está loco!». Los hombres soltaron a Elara y a Clara. La niña corrió hacia su padre, abrazándose a sus piernas. Maximiliano no apartó la espada, ni la mirada del varón, pero su mano libre bajó para tocar la cabeza de su hija. «Fuera», dijo el duque, «y llévate a esta bruja contigo». Señaló a Griselda con la cabeza, que estaba encogida en un rincón, pálida de terror. «Esto no se quedará así, Valois», amenazó el varón, retrocediendo hacia la puerta. «Tengo amigos poderosos». «Yo tengo la verdad», respondió Maximiliano. «Y tengo una espada. Si vuelves a pisar mis tierras, no seré tan misericordioso. ¡Largo!». Los intrusos huyeron, tropezando unos con otros en su prisa por escapar de la furia del duque. Se oyeron sus pasos bajando las escaleras, la puerta principal cerrándose, y luego, el sonido de su carruaje alejándose a toda velocidad bajo la lluvia. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio vibrante, lleno de adrenalina y emociones crudas. Maximiliano tiró la espada al suelo. El ruido metálico hizo saltar a Elara. Se giró hacia ellas. Su pecho subía y bajaba. Estaba empapado, sucio de barro. Pero a los ojos de Elara nunca había parecido más noble. «¿Están bien?», preguntó, su voz rompiéndose, cayendo de rodillas frente a ellas. «¿Les hicieron daño?». Clara se lanzó a sus brazos, llorando. «¡Papá! ¡Papá!». Maximiliano la abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el cabello de la niña. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Perdóname por no llegar antes». Elara se quedó de pie, temblando, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándola débil. Se apoyó en la pared para no caer. Maximiliano levantó la vista y la miró. Vio sus manos sangrando, su vestido rasgado, el terror que aún persistía en sus ojos, y vio algo más. Vio que ella no había huido. Vio que había luchado por su hija como una leona. «Elara», dijo él, extendiendo una mano hacia ella. «Ven aquí». Ella dudó un segundo, y luego se dejó caer de rodillas junto a ellos. Maximiliano la rodeó con su otro brazo, atrayéndola hacia el círculo de protección. Los tres se quedaron allí, en el suelo de la habitación infantil, abrazados, mientras la tormenta afuera comenzaba a amainar. «Lo siento», susurró Maximiliano contra el cabello de Elara. «Lo siento tanto. Fui un necio. Fui a tu casa. Tu padre me lo contó todo. Sé que eres inocente. Sé que te juzgué mal. Perdóname». Elara levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No importa. Usted vino. Usted volvió por nosotras». Maximiliano tomó su rostro entre sus manos, manchando su piel con el barro de sus guantes, pero a ella no le importó. «No volví por deber», dijo él, mirándola con una intensidad que le quemaba el alma. «Volví porque no puedo imaginar este mundo sin ti. Volví porque mi corazón ya no está cerrado, Elara. Tú lo abriste, y ahora te pertenece». Elara contuvo el aliento. ¿Había escuchado bien? El duque de hielo, confesando, pero antes de que pudiera responder, Clara, que había dejado de llorar, levantó la cabecita y miró a Elara, luego a su padre, y con una voz pequeña pero clara dijo: «Mamá Elara». El tiempo se detuvo. Maximiliano y Elara se miraron,
conmocionados. Sí, susurró Maximiliano, con una sonrisa que nacía entre las lágrimas. Mamá Elara. Se inclinó y, por primera vez, besó a Elara. No fue un beso de pasión desbordada, fue un beso de promesa, de gratitud, de un amor que había nacido en la tormenta y que ahora estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Pero la historia no terminaba aquí. El varón había huido, pero no estaba derrotado. Su orgullo estaba herido. Y un hombre poderoso con el orgullo herido es más peligroso que una bestia salvaje. Mientras el duque y su nueva familia encontraban la paz en los brazos del otro, en la oscuridad del bosque, el carruaje del varón se detenía. No, dijo el varón, mirando hacia la mansión iluminada. Esto no ha terminado. Si no puedo tener a la chica y no puedo tener el dinero, entonces quemaré ese castillo hasta los cimientos, con todos ellos dentro. La noche había caído sobre la mansión Blackwood, no con la paz habitual del descanso, sino con el peso sofocante de un presagio. El aire estaba cargado de electricidad estática, y los perros en las perreras aullaban a la luna oculta tras nubes de plomo. Dentro, Maximiliano no podía dormir. Se paseaba por su habitación, deteniéndose cada pocos minutos para mirar por la ventana hacia la oscuridad impenetrable del bosque. El eco de la amenaza del varón resonaba en su mente como un tambor de guerra. Quemaré ese castillo hasta los cimientos. No eran palabras vacías, eran la promesa de un hombre que había perdido su honor y ahora solo buscaba arrastrar al mundo a su propia ruina. Maximiliano había doblado la guardia, había ordenado a Alberto que cerrara cada puerta y ventana con trancas de hierro, pero el miedo, ese viejo enemigo frío y viscoso, se deslizaba por las grietas de su armadura. No temía por sí mismo. Hacía tiempo que había dejado de valorar su propia vida por encima del deber. Temía por ellas, por Clara, que acababa de recuperar la voz, y por Elara, que le había devuelto el corazón. En la habitación contigua, Elara tampoco dormía. Estaba sentada en el borde de la cama de Clara, observando el pecho de la niña subir y bajar en un ritmo tranquilo. Acariciaba inconscientemente el lugar donde el duque la había besado, sintiendo aún el fantasma de sus labios, la promesa de protección. Pero la felicidad se mezclaba con un terror paralizante. Sabía de lo que era capaz su madrastra y sabía que el varón era un hombre impulsado por la codicia y la lujuria. Se levantó y caminó hacia el pasillo, guiada por una inquietud que le erizaba la piel. El silencio de la casa era absoluto, demasiado absoluto. Y entonces lo olió. Era un olor débil al principio, casi dulce, como madera de pino y resina. Pero luego se transformó en algo acre, picante, inconfundible. Humo. Elara corrió hacia la escalera principal. Al mirar hacia abajo, vio un resplandor anaranjado que bailaba en el vestíbulo, proyectando sombras monstruosas sobre los retratos de los antepasados. No era una vela, era un incendio. El varón no había esperado. Había atacado. ¡Fuego!, gritó Elara, su voz rompiendo el silencio sepulcral. ¡Maximiliano! ¡Fuego! Corrió de regreso a la habitación de Clara, sacudiendo a la niña para despertarla. «Clara, despierta, mi amor. Tenemos que irnos, rápido». La niña abrió los ojos, confundida, y al ver el pánico en el rostro de Elara, comenzó a llorar. Elara la envolvió en una manta y la cargó en brazos, aunque la niña ya pesaba demasiado para ella. Salió al pasillo justo cuando Maximiliano salía de su habitación, con la espada en una mano y una pistola en la otra. Su rostro estaba pálido. Sus ojos reflejaban el terror puro, no al enemigo, sino al elemento que le había quitado todo una vez. «El ala este está ardiendo», gritó él, su voz ronca por el humo que empezaba a subir en espirales grises. «Han bloqueado las puertas principales. Tenemos que salir por la cocina o por los túneles de servicio». «El varón», jadeó Elara, «cumplió su amenaza». De repente, el sonido de cristales rotos estalló en el piso de abajo, seguido de risas crueles y pasos pesados subiendo las escaleras. No era solo un incendio, era una invasión.
El barón y sus mercenarios habían aprovechado el caos para entrar. «Lleva a Clara al pasadizo de la biblioteca», ordenó Maximiliano, empujando a Elara hacia el corredor opuesto al fuego. «Enciérrate allí y no salgas hasta que yo vaya a buscarte». «¿Y tú?», gritó ella, aferrándose a su brazo con la mano libre. «No te dejaré». «Voy a detenerlos», rugió él, con una ferocidad que Elara nunca había visto. «No dejaré que toquen a mi familia. Vete, sálvala». Elara vio la determinación suicida en sus ojos. Sabía que no podía discutir. Con el corazón desgarrado, corrió hacia la biblioteca con Clara en brazos, mientras Maximiliano se giraba para enfrentar a las sombras que subían por la escalera, envueltas en humo y maldad. El duque se plantó en lo alto de la escalinata. El calor ya era sofocante. Abajo, entre las llamas que comenzaban a lamer los tapices, vio al barón de Montfort. El hombre tenía una antorcha en la mano y una sonrisa demente en el rostro. «¡Sal, rata de alcantarilla!», gritó el barón. «Sal y mira cómo arde tu legado». Maximiliano no respondió con palabras. Levantó la pistola y disparó. La bala rozó el hombro del barón, haciéndolo girar y soltar la antorcha. «¡Matadlo!», aulló el barón a sus hombres. «Traedme su cabeza y buscad a la chica». 3 hombres subieron corriendo, con espadas desenvainadas. Maximiliano tiró la pistola vacía y levantó su acero. La lucha fue brutal y rápida. El duque peleaba con la furia de un hombre que no tiene nada que perder salvo a quienes ama. El acero chocaba contra el acero, las chispas saltaban, mezclándose con las brasas que volaban por el aire. Derribó al primero con una patada que lo envió rodando escaleras abajo hacia el fuego. Al segundo lo desarmó y lo dejó inconsciente con la empuñadura de su espada. Pero el humo era su verdadero enemigo. Le llenaba los pulmones, le nublaba la vista, le traía recuerdos de gritos y desesperación de hace 3 años. «Elena», susurró, sintiendo que las fuerzas le fallaban. Por un momento, el pasado y el presente se fusionaron. Creyó ver a su esposa muerta entre las llamas, llamándolo. Pero entonces, un grito agudo lo trajo de vuelta a la realidad. Era Elara. El grito venía de la biblioteca. Maximiliano sintió una inyección de adrenalina pura. Habían encontrado otro camino. Habían llegado a ella. Olvidando a los mercenarios, olvidando el fuego que le quemaba la piel, corrió hacia la biblioteca. Dentro, la escena era una pesadilla. La biblioteca, el santuario de paz de Elara, estaba siendo consumida. Las cortinas ardían, y los preciosos libros que ella había restaurado con tanto amor, se convertían en cenizas. En el centro de la sala, acorralada contra la gran mesa de roble, estaba Elara. Había escondido a Clara debajo del escritorio y se había armado con un pesado candelabro de bronce. Frente a ella, riendo mientras avanzaba con una daga en la mano, estaba Griselda. Sí, la madrastra no había esperado en casa. Había venido a ver su obra maestra. «Creías que podías escapar de mí, estúpida», siseaba Griselda, sus ojos brillando con el reflejo de las llamas. «Creías que podías ser una duquesa. Mírate ahora. Vas a arder junto con tus sueños». «No te acerques», gritaba Elara, blandiendo el candelabro. «Si te acercas te mato». «Inténtalo», se burló Griselda, lanzándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera tocar a Elara, una sombra negra la embistió. Maximiliano la golpeó con el hombro, lanzándola lejos de Elara. Griselda cayó sobre una pila de libros ardiendo, gritando mientras su vestido prendía fuego. Se revolcó, frenética, tratando de apagarse, y huyó hacia la puerta, chillando de dolor y terror, desapareciendo en el infierno del pasillo. Maximiliano no la siguió. Se giró hacia Elara. «¿Estás bien? ¿Dónde está Clara?» «Está aquí», sollozó Elara, sacando a la niña de debajo de la mesa. Clara tosía violentamente, sus ojos llenos de lágrimas por el humo. «La salida está bloqueada», dijo Maximiliano, mirando hacia la puerta por donde había entrado Griselda. El techo del pasillo se había derrumbado, creando un muro de fuego. «Estamos atrapados». Elara miró a su alrededor.
El fuego devoraba las estanterías. El calor era insoportable. La ventana, dijo ella. La ventana da al jardín trasero. Hay una enredadera. Es demasiado alto para Clara, dijo Maximiliano, desesperado. Miró a las dos mujeres de su vida. La historia se repetía. El fuego, la trampa, la muerte inminente. Sintió que el pánico lo paralizaba. No podía salvarlas. Iba a fallar de nuevo. ¡Maximiliano! La voz de Elara cortó su parálisis. Ella estaba frente a él, con las manos en su rostro, obligándolo a mirarla. Sus ojos color miel estaban llenos de lágrimas, pero también de una fuerza inquebrantable. Mírame. No es el pasado. Estamos aquí. Estamos vivos. Tú eres fuerte. Tú nos sacarás de aquí. Él la miró y vio la fe absoluta en sus ojos. Esa fe le dio la fuerza de 100 hombres. Asintió. Sí, las sacaré. Corrió hacia la gran ventana de cristal y la rompió con una silla. El aire fresco de la noche entró de golpe, avivando las llamas a sus espaldas, pero ofreciendo una vía de escape. Miró hacia abajo. Estaba alto, pero había un balcón en el piso inferior, a unos metros de distancia. Tengo que bajarlas, dijo él. Usaremos las cortinas. Con movimientos frenéticos, arrancó las pesadas cortinas de terciopelo que aún no habían ardido y las ató juntas. Ató un extremo a la pata de la pesada mesa de roble y lanzó el otro extremo por la ventana. Clara primero, ordenó. Ató a la niña a su espalda con un trozo de tela rasgada. Agárrate fuerte a papá, mi vida. No mires abajo, cierra los ojos. Maximiliano salió por la ventana. El viento golpeaba su cuerpo, el fuego rugía a su espalda. Descendió con la niña a cuestas, sus músculos gritando por el esfuerzo, sus manos quemándose con la fricción de la tela. Llegó al balcón inferior y dejó a Clara a salvo. Quédate aquí. Voy a por Elara. Volvió a subir. La cuerda improvisada empezaba a humear. El fuego estaba alcanzando la mesa. Cuando llegó arriba, la biblioteca era un horno. Elara estaba tosiendo en el suelo, casi inconsciente por el humo. ¡Elara!, gritó él levantándola. Ella estaba débil. No puedo, déjame, susurró ella. Nunca, rugió él. Juntos o nada. La cargó en sus brazos. La cuerda no aguantaría el peso de los dos bajando despacio. Tenía que saltar. Miró hacia el balcón de abajo. Era un salto peligroso, mortal si fallaba, pero quedarse era la muerte segura. Agárrate a mí, le dijo al oído. Confía en mí. Te amo, susurró ella contra su cuello. Maximiliano saltó. Fue un segundo de caída libre, un segundo donde el corazón se detuvo. Aterrizaron en el balcón de piedra con un impacto brutal. Maximiliano rodó sobre su espalda para proteger a Elara, absorbiendo el golpe contra el suelo duro. Un dolor agudo estalló en su pierna y su cabeza golpeó la piedra. La oscuridad amenazó con tragarlo. ¡Maximiliano! Escuchó la voz de Elara, lejana, llena de angustia. Abrió los ojos. Estaban vivos. Estaban fuera. El fuego rugía sobre sus cabezas, consumiendo la biblioteca, consumiendo el pasado, pero ellos estaban a salvo en el aire frío de la noche. Estoy bien, jadeó él, tratando de sentarse, aunque su pierna gritaba de dolor. ¿Clara? Papá. La niña se lanzó sobre él, abrazándolo. Elara se arrodilló a su otro lado, besando su cara llena de hollín, llorando de alivio. Pero la pesadilla no había terminado. Una sombra se recortó en el extremo del balcón. El barón de Montfort había sobrevivido al fuego del vestíbulo y había encontrado su camino hacia ellos. Su ropa estaba chamuscada, su rostro era una máscara de odio y locura. Tenía una pistola en la mano y esta vez apuntaba directamente a Elara. «¡Nadie se escapa de mí!», gritó el barón. «Si no puedo tenerte, nadie te tendrá». El tiempo se ralentizó. Maximiliano vio el dedo del barón apretarse en el gatillo. Su pierna rota no le permitía levantarse. No podía llegar a tiempo. «¡No!», gritó, tratando de interponerse. Pero no fue él quien se movió. Fue Clara. La pequeña niña muda,
La niña, que le tenía miedo a su propia sombra, se puso de pie y lanzó su muñeca con todas sus fuerzas hacia el varón. Fue un gesto inútil, infantil, pero la sorpresa hizo que el varón vacilara una fracción de segundo. La muñeca le golpeó en la cara. El disparo salió desviado. La bala impactó en la piedra a centímetros de la cabeza de Elara. Y en ese mismo instante, el balcón superior, debilitado por el fuego intenso de la biblioteca, cedió. Una lluvia de piedras ardientes y vigas colapsó directamente sobre el lugar donde estaba el varón. El hombre miró hacia arriba con horror. No hubo tiempo para gritar. El peso de la mansión cayó sobre él, enterrándolo bajo toneladas de escombros y fuego. El suelo tembló, y el barón de Montfort desapareció, consumido por la destrucción que él mismo había provocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía el crepitar de las llamas y la respiración agitada de los tres supervivientes. Maximiliano miró el montón de piedras donde había estado su enemigo. Luego miró a su hija, que estaba de pie, temblando, mirando lo que había hecho. «Clara», susurró él. La niña se giró hacia él, y entonces, con una voz clara y fuerte que resonó en la noche, dijo: «No toques a mi mamá». Elara soltó un sollozo y atrajo a la niña hacia sí. «Oh, mi valiente niña». Maximiliano se arrastró hacia ellas, ignorando el dolor de su pierna rota. Las envolvió a las dos en sus brazos, formando un escudo contra el mundo, contra el fuego, contra el dolor. Estaban cubiertos de ceniza, heridos, lo habían perdido casi todo, pero mientras miraba los ojos llenos de vida de su hija y el amor incondicional en el rostro de Elara, el duque supo que era el hombre más rico del mundo. Los sirvientes, liderados por Alberto y la señora Danvers, llegaron corriendo con escaleras y cuerdas desde el jardín. Los ayudaron a bajar del balcón, mientras los atendían en el césped húmedo, viendo cómo los bomberos del pueblo llegaban finalmente para controlar el incendio. Maximiliano tomó la mano de Elara. «La casa», dijo ella, mirando con tristeza la estructura humeante. «La biblioteca. Es solo piedra y papel», dijo él, besando sus dedos sucios de hollín. «Se puede reconstruir. Lo que importa, lo que realmente importa, está aquí, a salvo, en mis brazos». Miró hacia la mansión, que ardía como una antorcha en la noche. De alguna manera, verla arder no le causaba dolor. Era como si el fuego estuviera purificando el lugar, quemando los fantasmas, el dolor, los recuerdos de la muerte de Helena, la frialdad de los últimos años. Lo que quedara sería limpio, sería nuevo. «Se acabó el invierno, Elara», susurró él, apoyando su frente contra la de ella. «Gracias a ti se acabó el invierno». Ella le sonrió, cansada pero radiante. «Y mañana empezaremos a construir la primavera». Pero mientras los médicos se llevaban al duque para atender su pierna, y Elara abrazaba a Clara, una figura solitaria observaba desde la linde del bosque. Griselda. Había escapado del fuego, quemada, rota, pero viva. Sus ojos brillaban con una locura definitiva mientras veía a su hijastra ser atendida como una duquesa. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque, riendo para sí misma. Una risa que prometía que, aunque la batalla había terminado, el mal nunca descansa del todo. Pero por ahora, por esta noche, el amor había ganado. La tormenta había pasado finalmente, dejando tras de sí un cielo limpio, lavado por el llanto de los cielos, y un silencio profundo, casi reverencial, que envolvía el valle de Blackwood como un manto de paz. En la gran habitación del duque, una de las pocas que el fuego no había tocado, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, proyectando sombras cálidas y danzantes sobre las paredes tapizadas. El aire aún olía ligeramente a humo, pero también a ungüentos medicinales y al aroma fresco de la mañana que entraba por la ventana entreabierta.
Christian estaba recostado en la inmensa cama con dosel, con el brazo herido vendado firmemente sobre su pecho, y el rostro pálido, casi traslúcido bajo la luz de las velas que aún parpadeaban. Sus ojos grises, que durante tanto tiempo habían reflejado el invierno de su alma, ahora estaban cerrados, sumidos en un sueño profundo y reparador. Pero incluso en sueños, su mano sana buscaba algo en las sábanas, buscando un ancla que lo mantuviera en la orilla de la vida. Adelina estaba sentada a su lado, en una silla de respaldo alto que había arrastrado hasta la cabecera. No había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio y el hollín de la batalla. Su vestido estaba manchado y roto, pero no podía apartar la mirada de él. Vigilaba cada respiración, cada leve movimiento de su pecho, como si su propia voluntad fuera lo único que mantenía al duque atado a este mundo. Sofía, la pequeña, dormía en un sofá cercano, hecha un ovillo bajo una manta de piel, segura por fin bajo el techo de su hogar, con su muñeca remendada apretada contra su corazón, soñando sueños sin miedo. De repente, Christian se movió, un espasmo de dolor cruzó sus facciones, y un gemido ronco escapó de sus labios secos. Sus párpados se agitaron y se abrieron, revelando una mirada que tardó unos segundos en enfocar la realidad, en separar los demonios del pasado de la seguridad del presente. «Adelina», susurró. Y su voz era como el roce de la grava, áspera y rota, pero llena de una necesidad desesperada. «Estoy aquí», respondió ella de inmediato, inclinándose sobre él, tomando su mano fría entre las suyas para darle calor, besando sus nudillos. «Estás en casa, Christian. Todo ha terminado. El varón ya no existe, y ella tampoco». Él apretó sus dedos con una fuerza sorprendente para alguien tan herido. «La carta», insistió, sus ojos llenos de una urgencia febril que lo consumía. «Adelina, en mi chaqueta, en el bolsillo interior, había una carta. La encontré en el bosque, enganchada en un arbusto espinoso antes de que los hombres del varón me atacaran. Tiene el sello de Eleanor. Tengo que saber». Adelina asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que ese papel podía ser la absolución final o una nueva condena. Se levantó con cuidado, soltando su mano. Buscó la chaqueta de cuero manchada de barro, sangre y hollín que colgaba en el respaldo de una silla. Era el uniforme de batalla de un hombre que había ido al infierno y había vuelto por ella. Metió la mano en el bolsillo interior. Sus dedos rozaron el papel frío y húmedo. Lo sacó. Estaba doblado, amarillento por el tiempo y manchado por la lluvia, pero la tinta, de una calidad excelente, aún era legible. Volvió a la cama y se sentó, con el papel quemándole las manos. «¿Quieres que llame a Jean? ¿O a Marta?», preguntó suavemente, sintiendo que esto era algo demasiado íntimo para ser compartido, incluso por ella. «No», dijo Christian, cerrando los ojos de nuevo, preparándose para el golpe, fuera cual fuera. «Léela tú. Tú eres mi verdad ahora. No quiero más secretos entre nosotros. Léela, Adelina. Necesito escuchar su voz una última vez para poder dejarla ir. Necesito saber si morí siendo odiado». Adelina desdobló el papel con manos temblorosas. El crujido del pergamino sonó como un trueno en la habitación silenciosa. Respiró hondo, tragándose sus propios miedos, y comenzó a leer en voz baja, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras de la mujer muerta llenaban el espacio. «Mi querido Christian, si lees esto, es que ya no estoy. No me busques, por favor. No puedo soportar la vergüenza de mirarte a los ojos una vez más. Harriet tenía razón. He arruinado todo. Soy una necia que jugó con fuego y se quemó. Perdí las joyas de tu madre en una mesa de juego. Perdí tu confianza con mis mentiras, y tengo un miedo paralizante de que me quites a Sofía cuando descubras la magnitud de mis deudas. Ella me dijo que me odiarías, que me encerrarías en un convento y nunca más vería a mi niña.
No soy la mujer fuerte que crees que soy. No soy la duquesa perfecta que el condado admira. Soy débil, y tengo miedo. Voy a ver a mi padre para pedirle ayuda. Es mi última esperanza. Pero la tormenta es terrible esta noche. El viento aúlla como si los demonios me persiguieran. Tal vez sea el destino. Tal vez merezco este final. Perdóname, Christian, por no ser la esposa que merecías. Perdóname por mi cobardía. Cuida de nuestra hija. Protégela de mis errores. No dejes que la oscuridad me toque y no dejes que ella sepa nunca lo débil que fue su madre. Te amé, a mi manera rota. Te amé. La voz de Adelina se quebró en la última frase. Un silencio pesado, denso como el mercurio, llenó la habitación. Solo se oía el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Christian. Una lágrima solitaria, brillante a la luz de la vela, rodó por la mejilla del duque y desapareció en la almohada. Luego otra y otra más. Ella no me odiaba, susurró él, abriendo los ojos y mirando al techo de madera oscura, como si viera a través de él hasta el cielo, hasta el lugar donde descansaba el alma de Eleanor. Ella no huía de mi crueldad, no huía de mi frialdad, huía de su propia vergüenza, de sus propios demonios. Su voz se rompió en un sollozo seco y liberador. Y yo me he culpado cada día, cada hora, durante 3 años, pensando que mis palabras la habían matado, pensando que yo era el monstruo que la empujó a la muerte con mi indiferencia. Adelina dejó la carta en la mesita de noche y tomó el rostro de Christian entre sus manos, obligándolo a mirarla, a conectar con el presente. Usted no es un monstruo, Christian, dijo con firmeza, con una convicción que no admitía dudas. Usted es un hombre que amó y que sufrió. Harriet fue quien envenenó su mente, quien usó sus debilidades contra ella, pero Harriet ya no existe. Su veneno se ha ido con ella al abismo. Eleanor fue una víctima, pero usted también lo fue. No cargue más con esa cruz. Déjela caer aquí y ahora. Christian la miró, sus ojos grises buscando la absolución en el verde de los de ella. Y en su mirada, Adelina vio cómo las capas de hielo se derretían finalmente, dejando paso a una paz que él no había conocido en años. Gracias, dijo él, y la palabra contenía todo su ser. Gracias por devolverme la verdad. Gracias por entrar en la oscuridad y traerme de vuelta. Sin ti, habría muerto en esa abadía. O peor, habría vivido muerto por dentro. Levantó su mano sana, ignorando el dolor que recorría su cuerpo, y tocó la cicatriz en la mejilla de Adelina, trazando su forma con una ternura infinita. Y tú, mi valiente Adelina, tú también has sufrido por culpas que no eran tuyas. Tu padre, tu madrastra, te hicieron creer que no valías nada, que eras una mancha, pero se equivocaron. Eres lo más valioso que hay en este mundo. Eres el oro que se forja en el fuego. Eres mi salvación. En ese momento, el sonido de un bostezo rompió la intensidad del momento. Sofía se despertó. Se frotó los ojos con sus puños cerrados y al ver a su padre despierto y hablando, sus ojos se iluminaron como 2 estrellas. ¡Papá!, gritó con alegría pura y corrió hacia la cama, subiéndose con cuidado para no lastimarlo, pero necesitando su contacto desesperadamente. Christian la abrazó con su brazo sano, enterrando su rostro en el cabello de la niña. Mi vida, mi pequeña Sofía, murmuró. Nunca más te dejaré sola, nunca más habrá silencio en esta casa. Adelina intentó apartarse para darles espacio, sintiendo que ese momento les pertenecía solo a ellos, a la sangre de su sangre, pero la mano de Christian la atrapó y la atrajo hacia ellos. No, dijo él, no te vayas, tú eres parte de esto, tú eres el centro de esto. Los 3 quedaron allí, entrelazados en la cama. Una familia unida no por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y la supervivencia. Mientras el sol comenzaba a salir fuera, iluminando las ruinas de su pasado,
ellos construían los cimientos de su futuro. Los días y semanas siguientes fueron de curación, lenta pero constante. La herida física de Christian sanaba rápido gracias a los cuidados de Adelina y a su propia fortaleza, pero la curación más importante era la del alma, la de la casa misma. La mansión de las sombras comenzó a cambiar físicamente, reflejando el cambio en sus dueños. A pesar de los daños del incendio en el ala este, el resto de la casa vibraba con una nueva energía. Adelina ordenó abrir todas las ventanas, dejando que el aire fresco de la primavera barriera el olor a cerrado y a tristeza. Se quitaron las fundas blancas de los muebles que parecían sudarios, revelando terciopelos y maderas nobles. Se trajeron flores frescas del jardín cada mañana, y la música del piano, tocada a veces por Adelina, a veces por Christian, volvió a resonar en los salones vacíos, ahuyentando a los últimos fantasmas. La noticia de la muerte de Lady Harriet se extendió por el condado como la pólvora. Oficialmente, se dijo que había sido un accidente trágico en las ruinas de la vieja abadía, una caída desafortunada durante una tormenta mientras buscaba refugio. Nadie hizo demasiadas preguntas. La gente del pueblo conocía su maldad, sus deudas de juego y su carácter venenoso, y en el fondo, sentían alivio de que su sombra hubiera desaparecido. El duque de Valois recuperó su lugar en la sociedad, pero esta vez no era el duque solitario, amargado y temido. Era un hombre respetado, que paseaba por el pueblo con la cabeza alta y la mirada clara, saludando a los comerciantes y escuchando a sus arrendatarios, y siempre, siempre, llevaba a su lado a una mujer con una cicatriz en el rostro, que sonreía como el sol. Pero había un paso más que dar. Una tarde, cuando Christian ya podía caminar sin apoyo, aunque con una ligera cojera que le daba un aire distinguido, le pidió a Adelina que lo acompañara a un lugar al que no había ido en 3 años, el panteón familiar. Caminaron en silencio por el sendero de cipreses. El aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y a paz. Llegaron a la cripta de mármol blanco. Christian se detuvo frente a la tumba de Eleanor. Adelina se quedó unos pasos atrás, respetando su espacio, entendiendo que había despedidas que debían hacerse a solas. Christian colocó una rosa blanca sobre la piedra fría. «Te perdono, Eleanor», dijo en voz alta, su voz firme y serena, sin temblar. «Y me perdono a mí mismo. No fuimos perfectos. Fuimos humanos. Cometimos errores, pero fuimos reales. Descansa en paz. Ya no hay deudas entre nosotros. Solo paz. Y gratitud por la hija que me dejaste». Se quedó allí un momento más, con la cabeza inclinada, dejando oír los últimos vestigios de su duelo, soltando el peso de los años. Luego, se giró hacia Adelina, que lo esperaba bajo la luz dorada del atardecer. Le tendió la mano. «Vamos», dijo con una sonrisa que alcanzaba sus ojos y borraba las arrugas de preocupación. «Los muertos tienen su paz, pero los vivos tenemos que vivir. Y yo tengo mucha vida que recuperar y mucho amor que dar». Y vivieron, 1 mes después, en una tarde dorada de principios de verano. El jardín de la mansión estaba en su máximo esplendor. Christian había organizado una pequeña recepción, la primera en años. Había invitado a los vecinos, al médico que había curado a Adelina, al joyero que había dicho la verdad, a Jean, el cochero que se sentó en la mesa principal como un héroe. Quería mostrarles a todos que la oscuridad se había ido, que la casa estaba viva y que tenía una nueva señora. Christian invitó a Adelina a pasear por el jardín, lejos de los invitados, bajo la pérgola de glicinias. Las rosas estaban en plena floración. Rojas, blancas, rosadas, llenando el aire de un perfume dulce y embriagador. Christian caminaba fuerte y recuperado, vestido con un traje gris claro que resaltaba el color de sus ojos, que ya no parecían de hielo, sino de cielo despejado. Llevaba a Adelina del brazo, y Sofía corría delante de ellos, persiguiendo mariposas con una risa que era la mejor música del mundo. Se detuvieron frente a la fuente antigua.
el lugar donde se habían conocido de verdad, donde ella le había confesado su nombre aquella tarde bajo la lluvia de la duda y el miedo. El agua cantaba al caer sobre la piedra, limpia y clara. «Adelina», dijo Christian, girándose hacia ella y tomando sus dos manos entre las suyas. Su rostro estaba serio, con esa solemnidad que ella amaba, pero sus ojos brillaban con una luz cálida y traviesa. «Tengo que pedirte algo importante, algo que he querido pedirte desde la noche del incendio, desde el momento en que saltaste al vacío conmigo». Adelina sintió que el corazón se le aceleraba, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¿Qué es, milord?», preguntó. Usando el viejo título por costumbre y nerviosismo. «No me llames así», la corrigió él con una sonrisa tierna, llevándose una de sus manos a los labios y besando sus dedos uno por uno, y luego besando la cicatriz de su mejilla con devoción. «Adelina, llegaste a mi vida como una tormenta inesperada, cuando yo solo esperaba el final. Te encontré en el barro, te traje a mi casa como a una extraña, y te convertiste en mi refugio, en mi faro. Me enseñaste a perdonar, me enseñaste a ver cuando estaba ciego de dolor. Me enseñaste a amar de nuevo cuando creí que mi corazón era de piedra. No puedo imaginar un solo día sin ti. No quiero despertar y que no estés. No quiero que seas mi invitada, ni mi protegida, ni la institutriz de mi hija. Esos títulos te quedan pequeños. Tú eres la dueña de todo esto». Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y la abrió con dedos que temblaban ligeramente. Dentro había un anillo, no una joya antigua y pesada de la familia Valmont, cargada de historias tristes y fantasmas del pasado, sino un anillo nuevo, mandado a hacer especialmente para ella, delicado, de oro blanco, con una esmeralda verde brillante en el centro, exactamente del color de los ojos de ella, rodeada de pequeños diamantes que parecían estrellas. «Quiero que seas mi esposa», dijo él, arrodillándose en la hierba, sin importarle manchar sus pantalones de seda, mirando hacia arriba, hacia ella, con total devoción y vulnerabilidad. «Quiero que seas la duquesa de Valois, que te sientes a mi lado en la mesa y en la vida, pero sobre todo, quiero que seas mía y que me dejes ser tuyo, Adelina, tú, que fuiste desterrada por el mundo, rechazada por tu sangre. ¿Me harías el honor de aceptarme a mí, un hombre roto que tú has reconstruido pieza por pieza? ¿Te casarías conmigo? Esta vez no por contrato, ni por deber, ni por conveniencia, sino por amor, y para siempre». Adelina se llevó las manos a la boca. Las lágrimas de felicidad llenaron sus ojos, desbordándose y corriendo por su rostro, lavando cualquier rastro de la vieja tristeza. Miró a Christian, al hombre que la había salvado del barro, y a quien ella había salvado de la oscuridad. Miró la cicatriz en su propio brazo, recuerdo de su pasado, y luego miró el anillo, promesa de su futuro. Miró a Sofía, que se había detenido al ver a su padre de rodillas y los miraba con una sonrisa radiante y esperanzada, cruzando los dedos. «Sí», susurró ella, con la voz estrangulada por la emoción, y luego más fuerte, para que el cielo, la tierra y los árboles la oyeran. «Sí, Christian, sí, acepto. Te acepto con todas tus sombras y toda tu luz. Te amo más que a mi vida». Él se levantó y le puso el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella desde el principio de los tiempos. Luego la tomó en sus brazos y la besó, un beso largo, apasionado, dulce y profundo, bajo la luz del sol que finalmente había vencido a las sombras de la mansión. Sofía corrió hacia ellos, gritando de alegría, y se unió al abrazo. Christian las levantó a las dos, riendo. Una risa libre y plena que resonó en todo el valle, anunciando el fin del invierno. Y así, la chica que fue expulsada de su casa bajo la lluvia. La ladrona sin nombre.
la joven despreciada por su madrastra, se convirtió en la dueña del corazón del duque, en la señora de su destino, y el duque viudo, el hombre de hielo, aprendió que incluso después del invierno más largo, oscuro y cruel, siempre, siempre llega la primavera si uno tiene el valor de dejar entrar el sol. Dicen que en el valle, años después, la mansión ya no se llama de las sombras. Los lugareños, al pasar y ver las luces encendidas y las flores en los balcones, la llaman la Casa de la Luz, porque en sus ventanas siempre hay brillo, y en sus jardines siempre se escucha la risa de una familia que, contra todo pronóstico, encontró su camino a casa.